Profesor, buenas, ¿me escuchan bien? Hola, ¿me escuchan? ¿Aló, me escuchan? Hola, ¿me escuchan allá? Sí, se escucha. Hola, hola. Hola, ¿escucha, profesor? Hermanaria 73, sí. ¿Usted puede habilitar su micrófono y hablar para ver si lo escuchamos? Sí, buenas, ¿cómo están? Yo escucho Perfecto, perfectamente. gracias. ¿Ese sonido ahí? Bueno, Está perfecto, sí, gracias. Permiso. Y gracias. Bueno, profe, qué profe. Chao. Bueno, mis estimados, veamos encendiendo los computadores. Por favor, van abriendo el navegador. Sí, por favor. Mientras que ya estoy aquí contactando a la persona de... Hola, Rafael, ¿cómo estás? Hola Cristina, bien, bien, gracias. ¿Y tú? Bien, aquí estamos conectados con los profesores, están presencialmente en la sala y hay unos profesores que ya se están conectando virtualmente. Solo que... Y ahora sí. Ellos te están escuchando, Rafael. ¿Puedes, por favor, hablar para ver si te escuchamos bien? Sí, buenos días a todos, ¿cómo están? Bien, gracias. Listo, ellos te están viendo a través del video BIM. Si quieres encender tu cámara, compartir pantalla. Flor, hola, ¿nos escuchas bien? No sé si ahí ya están viendo mi pantalla. Sí, la estamos viendo perfecto. Y tenemos dos salones, los profesores van a estar conectados en los computadores trabajando contigo y los estudiantes están en otro salón también viendo la formación. Entonces, bueno, podemos iniciar, estamos listos, ya todo el mundo tiene su computador encendido con conexión a internet. Verifiquemos, por favor. El profesor Martín pregunta que dónde estamos. Profesor, estamos en la sala de informática al frente donde estábamos en clase. Listo. Cristina, Bueno, yo tengo una entonces, pregunta. Rafael, podemos iniciar cuando quieras.
Adelante. Yo te hago una pregunta. ¿Los profes con los que contamos son profes de colegios que ya tienen la plataforma o no? No. Hacen la mano quien tiene ya la plataforma. Está el profesor Delimiro y está la profesora María, María de San Juan de la Floresta y María de Santa María. Y la profesora Ofelia. O sea, solo cuatro tienen acceso. Vale, listo, listo, no hay problema. Entonces yo creo, sí, yo creo que es importante que iniciemos hablando un poco de lo que es la plataforma. Sí, de cero. Además, contamos también con la presencia de unos estudiantes de la Tecnológica de Bolívar que también van a estar acompañándonos en el proceso. Entonces, iniciemos desde cero, Rafael. Vale, listo. Entonces, me presento antes que nada. Mi nombre es Rafael González. Yo soy ingeniero de mercadeo técnico y líder del programa ARGIS para colegios de la empresa ESRI Colombia, Ecuador y Panamá. Y la idea de hoy es que conozcamos algo acerca del programa ARGIS para colegios, que es un programa que pretende entregar las herramientas de la suite o del sistema ARGIS a los colegios de manera totalmente gratuita. Ya algunos profesores de los que están ahí con ustedes han manejado la herramienta y ellos podrán dar fe de sus funcionalidades, pero evidentemente voy a explicar un poco de qué se trata esta herramienta, para qué sirve y en función de qué la estamos entregando a los colegios de manera totalmente gratuita. En principio, quiero que entendamos que ARGIS o el sistema ARGIS, la plataforma que nosotros entregamos, es una plataforma que tiene como finalidad manejar sistemas de información geográficos. Sistemas de información geográfica. Cuando estamos hablando de un sistema de información geográfica, estamos hablando de un sistema de información neto, un sistema de información normal, en el cual tenemos datos geográficos o datos que podemos espacializar o ubicar sobre un mapa específico o sobre un terreno específico. Para ahondar un poco más en la definición de sistemas de información geográfica, a mí me gusta hacer un énfasis o hacer una, no sé cómo decirlo, enaltecer un poco la palabra información. Cuando nosotros estamos haciendo cualquier tipo de proyecto, ya sea un proyecto académico, ya sea un proyecto pedagógico o un proyecto investigativo como los que nosotros realizamos en Ondas, con la ayuda de Ondas, pues entonces siempre vamos a estar manejando información. La información es como el activo clave o el activo importante de todo proyecto investigativo. Nosotros siempre tenemos que poder tener información para responder las preguntas que estamos haciendo en nuestro proyecto. Tenemos que empezar a recolectar datos, tenemos que empezar a analizar esos datos para convertirlos en información y tenemos que darle un contexto a esa información para convertirla en conocimiento, que de por sí es el hecho, es el objetivo principal de los proyectos de investigación, sacar conocimientos de datos que yo recolecté a partir de algún fenómeno o alguna pregunta de estudio que yo haya seleccionado. Entonces, básicamente un sistema de información geográfica es un marco de trabajo que me permite hacer todo eso, manejar la información geográfica para yo poder analizarla, visualizarla, recolectarla, y hacer todos los procesos que necesite hacer durante el ciclo de vida de los datos. ¿Cuál es el ciclo de vida de los datos? Pues la recolección de datos puros en un principio, el análisis, la visualización, la organización de estos datos y posteriormente la toma de decisiones y el sacado de conclusiones a partir de toda la información que yo saqué de los datos que procesé. En este caso, ARGIS es un sistema de información geográfica, es decir, es un marco de trabajo que les otorga a ustedes muchísimas herramientas para que ustedes puedan manejar datos. ¿De qué tipo de datos? De absolutamente cualquier tipo de datos, obviamente con un componente espacial. ¿Por qué esto es importante? En principio porque le va a ayudar a los chicos, a los investigadores y a los docentes a abordar temas relevantes al siglo XXI de una manera muchísimo más exacta. Si nosotros ponemos a investigar a los chicos, por ejemplo, acerca del conflicto que ha venido teniendo Rusia con Ucrania, pues ellos perfectamente nos van a poder decir como, ah, bueno, sí, se están peleando por terrenos, por religiones y por algunas otras cuestiones como la entrada de algunas organizaciones a alguno de esos dos países, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa si yo le digo pongamos esto en un contexto espacial? Pues ellos van a entender mucho mejor porque van a decir como, ah, miren, hay unos territorios que pertenecían a Rusia
ahora pertenecen a Ucrania. Ucrania y Rusia están pegados espacialmente, entonces se entiende que tengan un conflicto por algunas razones. Estos territorios quedan justo en la frontera entre Ucrania y Rusia y precisamente por eso sabemos que hay un conflicto interno en si pertenecemos a Rusia o si pertenecemos a Ucrania, etcétera, etcétera. Para no irnos tan lejos, la economía de Colombia y la economía de Venezuela, aunque tengamos muchas situaciones similares, no va a ser la misma porque estamos ubicados espacialmente en distintos sitios. Aunque nosotros tenemos algunas partes orientales que son llanas, Venezuela tiene la mayor parte de los llanos orientales, entonces ellos tienen mucha más explotación petrolera que nosotros, por ejemplo. ¿Cómo sabemos esto? Pues porque estamos ubicados sobre un lugar y entendemos el contexto espacial. Esto también va a generar geoconocimientos y geohabilidades en nuestros chicos, es decir, conocimientos en relación a la geografía y a la espacialización de datos, y nos va a permitir crear en ellos y en los docentes un pensamiento crítico y un pensamiento espacial, sobre todo. Un pensamiento en el que ya no solo va a decir qué está pasando, por qué está pasando y cómo está pasando, sino que también estoy diciendo dónde está pasando y cómo ese dónde afecta a lo que está pasando. Es súper importante que entendamos que estas herramientas nos van a servir para muchísimas, muchísimas cosas, entre las cuales resaltamos el trabajo significativo con tecnologías e interdisciplinario. En este sentido, hablamos de que vamos a tener tecnologías ya no como un elemento distractor de los procesos de aprendizaje y enseñanza, sino como un elemento que hace parte de estos procesos. Los chicos ya no van a usar el celular en clase de manera de que me estoy distrayendo, estoy hablando por WhatsApp, estoy jugando un juego, sino que muy probablemente cuando nosotros vayamos a usar el celular lo vamos a usar para recolectar la información que estamos haciendo, que estamos utilizando para todos los procesos de investigación. Vamos a usar las tablets para mirar, si tenemos tablet, por ejemplo, para mirar cómo recolectamos esa información. Vamos a usar las laptops y los computadores para analizar esa información. Y ya vamos a incorporar esta tecnología que hace muchos años se consideraban elementos distractores en estos procesos, ahora van a ser parte clave de los procesos. ¿Por qué hablamos de interdisciplinario? Porque quiero que tengamos muy claro que aunque yo digo sistemas de información geográfica, no me refiero para nada a que solo esté hablando de ciencias relacionadas con la geografía. Absolutamente todas las ciencias tienen que ver con las tecnologías de la información. ¿Por qué? Porque todas las ciencias manejan información, todas las ciencias manejan datos. Para yo aprender cualquier tipo de fenómeno o estudiar cualquier tipo de fenómeno, necesito datos. Y además de esto, los sistemas de información geográfica son súper importantes porque todo lo que pasa, pasa en algún lugar. Los pensamientos filosóficos más conocidos vienen de algún lugar. Las leyes matemáticas vienen de algún lugar. Los pensadores matemáticos vienen de algún lugar. La biología viene de algún lugar. Las especies marítimas se están presentes en algún lugar, son diferentes a las que están presentes en otro lugar. Entonces, todo lo que nosotros podemos estudiar, lo podemos estudiar en función de el dónde. Y lo más importante es que también podemos hacer trabajos en campos e interacción con la comunidad de una manera mucho más fácil. Cuando hablo de trabajos en campo, me refiero a aprovechar estas salidas en campo que a veces hacemos o simplemente esta recolección de información que hacemos dentro del colegio para hacerla de una manera mucho más simple y mucho más rápida a través de herramientas de recolección de información que hacen parte de la plataforma de ARGIS, como por ejemplo Survey 123, que yo sé que el profe Elimiro ha usado Survey 123, por ejemplo. Una plataforma que me permite crear formularios totalmente inteligentes, totalmente digitales, para recolectar información que tienen el plus gigantesco de que toda la información que yo recolecte está totalmente georreferenciada. Entonces, si yo estoy haciendo un inventario de flora y fauna en los alrededores del colegio, pues no necesito ponerme a escribir qué animal vi, tomarle una foto, escribir el nombre de la foto para poder buscarla después en mi galería de las fotos del celular. Y además de eso, tomar direcciones o tomar coordenadas geográficas como latitud y longitud, sino que inmediatamente yo veo un animal o veo una planta o cualquier tipo de especie, simplemente saco mi celular, abro mi formulario y empiezo a escribir los datos que el formulario me pide. El nombre de la especie, la altura, la edad, el sexo, el nombre científico. Tomo la foto inmediatamente con el formulario, entonces ya vamos a tener las fotografías ancladas y lo más importante es que todos estos datos que yo envíe en este formulario van a quedar georreferenciados. Entonces posteriormente puedo abrir un mapa, abrir esa base de datos en un mapa y me va a decir exactamente cuáles fueron los puntos en los que vi cada uno de esos animales. Y la interacción con la comunidad se refiere a que con todo proceso investigativo,
tiene como finalidad generar conocimientos y obviamente transmitir esos conocimientos. Entonces yo recolecto datos con nuestras herramientas, lo analizo con otras de nuestras herramientas y al final cuando yo ya tenga resultados, tenga conclusiones y haya generado conocimientos, puedo hacer de una manera muy simple aplicaciones totalmente configurables en la web a manera de páginas web en las que yo le cuente historias a las personas interesadas, le muestre los resultados a las personas interesadas. En el caso de ustedes como colegio que trabajan con Ondas, pueden mostrar los resultados a Ondas y los resultados a los proyectos que tengan con la NASA o con otro tipo de entidades investigativas a través de Story Maps, historias a través de mapas, y esto les va a dar un plus gigantesco porque van a hacer entender mejor y van a hacer la presentación y la presentación de resultados de una manera mucho más didáctica, mucho más dinámica. ¿Listo? Este es un programa que es totalmente gratis para colegios. A los colegios se les entrega se les entrega una organización de ArcGIS Online, que es un sistema de información geográfica en la web, a través de la cual ustedes van a poder manejar absolutamente todas las herramientas que pueden licenciar con ArcGIS Online, que como les contaba, son herramientas que me permiten manejar la información en todo su ciclo de vida, recolectarla, analizarla, visualizarla, organizarla, compartirla, etcétera, etcétera. Entonces tenemos muchas aplicaciones como aplicaciones de recolección de información, aplicaciones de análisis estadísticos, aplicaciones de análisis visuales, Story Maps, que es una herramienta que me permite contar historias a través de mapas y es la herramienta por defecto para mostrar y presentar resultados. A cada colegio que haga parte de este programa se le entrega esta organización con la capacidad de utilizar, con la capacidad de crear usuarios para sus estudiantes y sus docentes, y estos usuarios van a tener la capacidad de usar todas estas herramientas. ¿Cuántos usuarios? Un total de 4.000 usuarios. Entonces el colegio que obtenga esta plataforma va a poder casi que entregar licencias a absolutamente toda la comunidad académica. Yo creo que no hay colegios que tengan más de 4.000 estudiantes, ni más colegios que tengan más de 4.000 personas o individuos como parte de la comunidad académica, sumando estudiantes con docentes, por ejemplo. Van a poder repartirlos entre toda la comunidad académica, cubriendo la totalidad de esta. Para que nos hagamos una idea de la comunidad que estamos generando, en este momento tenemos 121 colegios en total, la mayoría de Colombia, porque empezamos a entregar gratis este programa en Colombia hace aproximadamente 4 años, en Panamá hace 2 años y en Ecuador el año pasado. Si ustedes se dan cuenta, varios colegios de Bolívar ya tienen el software, porque con Ondas Bolívar, pues hemos hecho un proceso en el que queremos que este software los ayude y los beneficie en estos procesos investigativos que el colegio hace con Ondas Bolívar. Varios de estos colegios ya han hecho varias cosas interesantes. La próxima semana vamos a tener un evento de educación y uno de los colegios que hace parte de Ondas Bolívar, que es el Colegio Montessori, va a ser un gran invitado que nos va a comentar qué ha hecho con la plataforma, para qué le ha servido y qué otras cosas podrían llegar a hacer. Obviamente a este evento están totalmente invitados todos los docentes que están presentes, todos los estudiantes. Cristina está súper invitada a este evento. Al final de la sesión de hoy les voy a enviar el link para que puedan registrarse a ese evento. Qué mejor manera que de enterarse de qué ha hecho Ondas Bolívar que con la presentación del Colegio Montessori, que es uno de los colegios que más ha trabajado con estas herramientas y que llegamos a ellos gracias a ustedes, Ondas Bolívar. Entonces tenemos 121 colegios. Para que nos demos cuenta que no tenemos una distinción entre los colegios a los cuales les entregamos la plataforma, tenemos colegios rurales, tanto rurales como urbanos, y de hecho la mayoría de nuestros colegios son rurales. Tenemos colegios públicos y privados, la mayoría son públicos, y tenemos un plan de capacitación para capacitar a los docentes, que empezaría con la capacitación precisamente que estamos dando el día de hoy, hablando de procesos de investigación y hablando de recolección de información. Y a 2021 capacitamos 284 docentes que se registraron en nuestra base de datos de asistentes a capacitaciones. Muchos docentes a veces lo dejan pasar y no se registran en la asistencia. Entonces, en realidad, la capacitación es de más de 284 docentes, de mucho más, pero pues registrados tenemos 284. Si hablamos del proceso de implementación, el proceso de implementación, es decir, el proceso en el que ustedes dicen, sí, yo quiero esta plataforma, yo quiero este beneficio, pues básicamente el proceso es simple, es totalmente simple. Primero hacemos un contacto inicial, posteriormente hacemos, el contacto inicial sería lo que estamos haciendo el día de hoy, en el que les cuento cómo es la plataforma, para qué sirve, cómo se obtiene, qué beneficios trae.
Después de este contacto inicial, pues el colegio me dirá como, oye, Rafael, mira, yo quiero, mi colegio está interesado en obtener este programa. Entonces lo que tienen que hacer es que nos reunamos, si así lo quieren, como para solucionar dudas que ustedes tengan de lo que hablemos el día de hoy. Y ustedes me tienen que enviar 2 documentos a mí, el root del colegio para poder crearlos como clientes dentro de nuestras bases de datos y una carta de aceptación de beneficios, una carta en la que ustedes dicen, bueno, el rector del colegio tiene que firmar esta carta, dice yo, fulanito de tal, rector de tal colegio, quiero tener el programa Argis para colegio y me comprometo a usarlo. ¿Por qué me comprometo a usarlo? Porque nosotros queremos incentivar la investigación y el desarrollo y el uso de sistemas de información geográfica desde el colegio. Para esto, pues estamos entregando esta plataforma gratis, pero nosotros no queremos que esto se vuelva un se lo entrego porque es gratis y que ustedes digan lo recibo porque es gratis. A nosotros nos gustaría que ustedes en realidad quisieran tener estos beneficios de poder usar plataformas tecnológicas y tecnologías de la información en sus proyectos investigativos. Entonces, pues vamos a tener que enviar una carta de compromisos de sí, me compromiso a usarlo. Me comprometo a usarlo. Serían estos 2 únicos documentos que el colegio tendría que enviarme, el root del colegio y la carta de aceptación del beneficio firmada por el rector. Una vez el colegio me entregue esos 2 documentos, aproximadamente una semana después ya los trámites administrativos internos se han realizado y podemos empezar a usar la plataforma. Empezamos los planes de capacitaciones. ¿Cuáles son los planes de capacitaciones? Primero hacemos una capacitación de 1 hora con la persona que va a administrar el software para enseñarle cómo administrarlo, para enseñarle cómo crear licencias, cómo entregar esos 4.000 usuarios que tienen disponibles con todas las licencias de todas las herramientas que les vamos a dar. Posteriormente hacemos una capacitación con docentes, que es un proceso investigativo. Entonces nuestra propuesta es que aprendamos trabajando, aprendamos a través de la práctica. Entonces nosotros le vamos a decir en estas capacitaciones a ustedes, miren, el colegio tiene estas herramientas y sirven para esto, esto y esto. Hagamos un proyecto investigativo. Entonces tenemos una sesión de capacitación para recolectar información, otra sesión para analizarla y finalizamos con una sesión para compartir esa información y esos resultados que obtuvimos del proceso de investigación. Posterior a esta capacitación inicial, todos los docentes que quieran empezar a trabajar en sus proyectos académicos, pedagógicos e investigativos van a tener un asesoramiento constante de lo que están haciendo. Entonces, si posterior a la capacitación el docente del colegio nos dicen, miren, yo me di cuenta que esto me sirve para esto y quiero que me ayudes a implementarlo, pues vamos a hacer algunas reuniones semanales o quincenales y cada vez se van a ir como alargando más esos tiempos entre reuniones, porque la gracia es que dentro de un tiempo ustedes como profesores, como docentes y como estudiantes ya sepan utilizar la plataforma y solo tengan que contactarse con nosotros cuando tengan algún error que no sepan cómo solucionar. Pero el acompañamiento, para que lo sepan, es totalmente constante. En el momento en el que el colegio obtenga el software, el profesor, los profesores o cualquier persona que esté usando el software dentro del colegio nos puede contactar para pedir ayuda de asesorías, no de hacerle las labores, sino de asesorías en cualquier momento, las veces que sea necesario. Otro de los beneficios, aparte de las capacitaciones, las asesorías y el software per se, que obtiene el colegio con esta entrega del programa Argis para colegios, es que van a poder entrar a la plataforma de cursos virtuales de ESRI a nivel mundial. Es una plataforma en la que pueden hacer cursos virtuales relacionados con sistemas de información geográfica de manera totalmente gratuita y totalmente certificados, firmados por Jack Dangermond, que es el presidente, pues el fundador de ESRI a nivel mundial. Y además de eso, tienen la posibilidad de hacer eventos geográficos. Cuando yo hablo de eventos geográficos, me refiero a que si el colegio en su día de la tecnología nos quiere invitar a hacer un taller para los chicos o hacer un concurso, nosotros perfectamente podemos ir a hacer dicho taller, dicho concurso, y en dado caso de que sea un concurso, normalmente nosotros ponemos los premios para los chicos que ganen. Entonces, por ejemplo, les pongo un ejemplo. Dentro de nuestra plataforma hay una herramienta que se llama Story Maps, que como lo he mencionado, me permite contar historias a través de mapas. Lo que nosotros hacemos con muchos colegios de acá de Bogotá es que 2 semanas antes de la Semana de la Tecnología, les damos unos cursos a los chicos de noveno, décimo, 11 de cómo hacer Story Maps. Durante esas 2 semanas ellos hacen un Story Map del tema que más les guste y el día de la tecnología o el día de la cultura o lo que sea, presentan ese Story Map y los demás estudiantes o la demás comunidad académica vota por el que más le haya gustado y el que gane pues se lleva un premio.
Estos eventos geográficos también los realizamos nosotros, entonces si el colegio después de obtener la plataforma quiere ayuda con algún tipo de evento relacionado con la geografía, los sistemas de información geográfica o las herramientas de tecnologías de información, pues podemos también cuadrarlo entre nosotros. Para que nos demos una idea mucho más clara de para qué sirve la plataforma. Perdóname, Rafael, que te interrumpa. Te quiero hacer una consulta, porque bueno, es mucha información, entonces vamos a ir concretando para los profesores que estén interesados, entonces vayamos revisando. Entonces, lo primero es saber que los profesores pueden acceder a estas capacitaciones y a estas herramientas, a todas las licencias completamente gratis, siempre y cuando manifiesten su interés, ¿verdad? Y que también pueden hacer parte también los estudiantes de todas estas licencias. Entonces, lo que necesitamos es, primero, el RUT del colegio y la carta de rector donde solicita estas licencias. Entonces, profesores, ondas, los que quieran participar, tienen que solicitarle a su asesor el modelo de la carta, que ya la tenemos, ¿sí? Para que el rector la diligencie, la firme, le anexan el RUT y con esa información nosotros le mandamos toda la información a Rafael. Ese es el primer paso, ¿es correcto? Exactamente. De todos modos, si el rector del colegio dice, yo necesito primero saber de qué se trata, pues ustedes me pueden contactar a mí o a través de Cristina o directamente a mi correo, que lo voy a poner acá en el chat al finalizar, para decirme, hey, el rector quiere que nos reunamos para hablar un poco más del tema, lo podemos hacer perfectamente. En dado caso de que el rector les diga, sí, súper chévere la plataforma, son herramientas gratuitas, pero yo quiero saber de qué se trata mucho más a profundidad, con todo el gusto podemos cuadrar reuniones con los rectores de los colegios que me lo soliciten. Ok, bueno, segundo punto. Ya los profesores conocen la experiencia de Juan Felipe porque Juan Felipe nos ha estado mostrando, de hecho recientemente ganó un concurso internacional y nos ha mostrado su experiencia. Y con Juan Felipe vamos a hacer una formación mes a mes de las herramientas para que con estas herramientas fortalezca sus procesos de investigación ondas. Pero si hay profesores que quieren usar estas herramientas para otras cosas que no son ondas, también se puede hacer. ¿Es correcto? Es correcto para cualquier tema investigativo, académico, pedagógico del colegio, pueden usar las herramientas. Digamos que como yo les mencionaba, se entregan hasta 4.000 licencias. Entonces, el grupo investigativo que pertenece a Ondas va a tener sus licencias, pero van a sobrar unas 3.990 licencias que van a poder repartir para los demás estudiantes que estén haciendo proyectos en sus clases, para los demás profesores que quieran hacer presentaciones en sus clases, o para los profesores que vayan a hacer una salida de campo para recolectar información, etcétera, etcétera. Ok, tercera pregunta. El equipo asesor, que son mis asesores y algunos estudiantes de la universidad que van a acompañar a estos profesores para la implementación, porque a veces lo que decíamos esta mañana, cuando iniciamos el taller de formación, es que a veces se queda la formación, se recibe, pero no se aprovecha y no se implementa. Estos asesores que también van a acompañar a estos colegios pueden también acceder a estas herramientas, a estas formaciones sin ningún costo para acompañar a los grupos de investigación. Los asesores tendrían el acceso a las herramientas por parte del colegio. Cuando yo hablo de que el colegio puede repartir, el colegio tiene toda la libertad y potestad de decidir a quién no y a quién sí le entregan herramientas. Si quieren entregarle herramientas a todos los estudiantes, perfectamente lo pueden hacer. La idea obviamente es que se las entreguen a los estudiantes que lo van a usar. Como los asesores están haciendo un proyecto investigativo dentro del colegio, es decir, están apoyando al colegio a hacer este proyecto investigativo, pues la idea sería que el colegio les entregara su cuenta de ArcGIS Online con sus licencias de estas 4.000 cuentas que pueden llegar a crear, que se les entregue a los asesores una cuenta o 2 cuentas, o si son 3 asesores, que se les entregue una cuenta a cada uno de ellos. En ese sentido, pues ellos tenían la herramienta. Ahora, si los asesores hacen parte de la universidad, recuerden que la universidad también tiene las herramientas, entonces también podrían llegar a tener las licencias por parte de la universidad. Perfecto. Bueno, hasta ahí, ¿hay alguna pregunta? Pregunta hasta lo que va
Ahorita Rafael nos va a mostrar ya la puesta en marcha. Ellos Claro. están aquí con sus computadores, con conexión a internet. Si pueden hacer alguna práctica sería maravilloso. Y los que están conectados a través de Teams también tienen acceso. Pero antes de iniciar con el tema de práctico, ¿tienen alguna pregunta que quieran hacer? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿No? Bueno, listo. Bueno, ahí en el chat hay una pregunta por parte de Martín. Dice, ¿en la plataforma se encuentra información de cualquier tipo? La plataforma es un sistema de información geográfico. Lo que quiere decir es que ustedes pueden recolectar su propia información, crear su propia información, pero además de esto, la plataforma también es un repositorio de base de datos en la nube. Entonces, si ustedes quieren buscar información geográfica de cualquier tipo de temática, probablemente la vayan a encontrar. ¿Qué necesitamos para encontrarla? Que la información sea pública. Entonces, si estamos buscando información relacionada con los cuerpos de agua del departamento de Bolívar, probablemente la encontremos, probablemente alguien ya haya trabajado esta información y la haya dejado totalmente pública. Entonces, es muy probable que sí podamos encontrar información geográfica de este tipo. Un ejemplo, no sé, departamentos de Colombia. Si yo le voy a buscar, pues miren que va a encontrar pues una gran cantidad de información relacionada. Veredas de Colombia, mapa base del departamento de Cundinamarca, muy probablemente esté el mapa de los departamentos de Colombia. Eh, Obviamente a veces tengo que ser un poco más específico para realizar las búsquedas, a veces sí es mucho más fácil realizar las búsquedas. Puedo poner, por ejemplo, COVID, que es un tema de importancia al día de hoy. Entonces vamos a encontrar capas geográficas de COVID, de contagiados, de fallecidos, de cantidad de recuperados, etcétera, etcétera. Obviamente de todos los países. Eso es una plataforma a nivel mundial. Entonces cualquier información que cualquier persona en cualquier parte del mundo haya decidido poner pública, la vamos a encontrar acá en la plataforma. De todos modos, la plataforma sirve para manejar información. Aunque podamos buscar información en ella, sirve para manejar información. Entonces, no nos vamos a limitar simplemente a buscar acá. Ustedes saben que también tenemos distintos tipos de entidades gubernamentales que abren sus datos al público. Entonces, si nosotros buscamos en Datos Abiertos Colombia, la mayoría de la información que nosotros encontremos en Datos Abiertos Colombia la vamos a poder usar en ARGIS, porque ARGIS es un sistema de información. Entonces, si estamos buscando acá, por ejemplo, ríos. Listo, qué pena que se me demore un poco, pero he tenido problemas con el internet. Entonces, acá vamos a poder encontrar cuenca del río Segamoso, ciénagas y quebradas del municipio del departamento de Magdalena. Y evidentemente, pues dependiendo de la temática que estemos trabajando, pues vamos a irnos a ciertas entidades gubernamentales. Si estamos trabajando catastro, pues la mejor forma es buscar en el IGAC. Si estamos trabajando tecnologías de la información, pues la mejor forma es buscar en el MINTIC. Si estamos trabajando ciencias ambientales, pues la mejor forma es buscar en el CIGOT o en alguna plataforma de una entidad medioambiental. Ok, bueno, entonces vamos a continuar. Recuerden que esta es la primera de muchas formaciones, así que sí, profe María. Si a uno se le olvida la contraseña. Bueno, por aquí hay una profesora, María, de la Floresta de San Juan de Nepomuceno, que se le olvidó la contraseña. Ella pregunta cómo recuperar la contraseña. Dame un momento, miro una cosa súper rápida. Ok. ¿Qué colegio es? Qué pena. La Floresta. La Floresta. Ahí está, profe. Mire. Dame un momento. Es la profe. María. María Eugenia. Listo. Entonces tú estás como administradora. Lo que voy a hacer es que te voy a restablecer la contraseña. Entonces te va a llegar una nueva contraseña a tu correo, el cual es
florestatecnologia@gmail.com. A ese correo te va a llegar una nueva contraseña, entonces lo que vas a hacer es que vas a abrir Argis Online. Entonces Argis Online, recuerda que es argis.com, argis.com. Le vas a decir iniciar sesión, vas a iniciar sesión con tu nombre de usuario. Tu nombre de usuario es IE Floresta, es súper fácil, lo voy a pegar acá en el chat para que Cristina se lo pueda mostrar, si me hace el favor, y vas a iniciar sesión con ese usuario, IE Floresta, y con la contraseña que te debió llegar al correo. Y posteriormente te Listo, pide que cambies perfecto. contraseñas. Bueno, aquí el profesor con otra pregunta, sí. En el caso, por ejemplo, nosotros, gustaría utilizar la herramienta para tratar de dividir el municipio de Arroyo Hondo de tal suerte que sea estadísticamente significativa la información que obtengamos de las encuestas que vamos a aplicar. Es decir, que no haya ningún sesgo de que solamente encuestamos a los de esta calle y no a los de la otra. Y la herramienta, al tener una caracterización geográfica de todo el municipio, me puede decir, bueno, de aquí toma tanto, teniendo en cuenta la población a la que yo voy a encuestar. Y suministro eso y que me diga, bueno, de aquí toma tanto, la casa esta y esta. De aquí tanto. Y de pronto la herramienta me podría ayudar en eso. No sé si la pregunta del profesor es que si la herramienta le puede dar cuánto es la muestra de la población por sector de su municipio para saber cuántos encuestados va a ser. Exacto, ¿a qué casa llegar? Yo Pues, creería que no sé. ¿Ah? Digamos que esto sería un tema ya estadístico, que lo podemos hacer Sí. con algunas de las herramientas. No, bueno, entonces ahí yo le respondo al profesor. Si usted necesita algún tipo de asesoría especializada, con su asesora debe solicitarnos a nosotros en la universidad esa asesoría especializada. Y si necesita, por ejemplo, asesoría estadística, entonces están los profesores Julio, el profesor Andy, que lo pueden acompañar. Tiene que solicitarnos la asesoría. Ellos le harían entonces cómo sacar la población, la muestra, qué características tiene la muestra, y entonces ahí sí usted con las herramientas de ARGIS diseña los formularios para recoger la información y analizarla con la plataforma. No obstante, Cristina, te digo que dentro de nuestras herramientas está una herramienta que se llama ARGIS Insights. ARGIS Insights es una herramienta muy potente para realizar estadísticas. Entonces, estas estadísticas evidentemente tendría que hacerlas de la mano de algún experto en estadística, pero sí las pueden hacer a través de nuestra plataforma. Y lo más importante es a través de la plataforma de ARGIS van a poder tener el control de que efectivamente estén tomando los datos en las casas o la cantidad de datos por municipio que necesitan saber. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a poder empezar a hacer cruces de información de en este barrio ya tomé tantas datos, entonces ya cumplí con mi cuota de la muestra de ese barrio en específico, por ejemplo. ¿Sí? Ok, listo. Bueno, última pregunta para continuar. A la profe, bueno, entonces ahorita se la recuerda. Rafael, también a la profe Ofelia de Santa María se le olvidó la contraseña. Listo, profe. Entonces, de... vamos a cobrarles al profesor que se le olvide la contraseña, tiene que mandarse el refrigerio la próxima vez, porque se les olvidó. Bueno, Entonces ya apuntemos, María Eugenia y Ofelia, nos deben el refrigerio. Ofelia Cogollo, Santa María. lo tengo, listo. Ese sí. Entonces te la recupero de una vez antes de iniciar. De todos modos, Claro. como yo sé que hay profesores que no tienen la plataforma en este momento, lo que vamos a hacer en el ejercicio de ahorita es que vamos a participar como recolectores de información, no como los creadores del formulario como tal. Las personas que sí tenemos la herramienta perfectamente pueden seguirme para crear el formulario y los demás vamos a participar como en principio vamos a armar el formulario entre todos, todos me van a decir qué propuestas de investigación tienen, qué preguntas podemos hacer y seguido a eso vamos a construir entre todos nuestro formulario y ustedes van a participar como recolectores de información en la simulación del ejercicio de recolección. Okay, ¿Listo? A la listo. profe. Listo, Ofelia. Entonces vamos a hacer el ejercicio, vamos a darle
espacio entonces a Rafael para que nos explique el ejercicio y poder avanzar, ¿sí? Recuerden que hoy no va a ser el día que van a aprender todo, o sea, tranquilos que vamos a seguir con las formaciones, sí, por lo que queremos hoy es que todo el mundo pues pueda comprender la capacidad tan impresionante que tiene esta plataforma y entonces empezar a visualizar cómo la vamos a aprovechar en nuestro proyecto de investigación. Listo, entonces a la profe Ofelia le acabo de enviar a Teams también su usuario y ya le restablecí la contraseña, entonces al correo ofecogo@hotmail.com le debió llegar una nueva contraseña. Listo, antes de iniciar quiero que veamos un proyecto investigativo que ya se realizó en alguno de nuestros colegios. Es un proyecto de recolección de información de avistamiento de aves. Entonces quiero ponerles el video, pero voy a compartir la pantalla de nuevo porque creo que la había compartido sin sonido. Listo, entonces voy a mostrarles el video y la idea es que empecemos a tratar de rehacer o tratar de realizar ese mismo proyecto acá entre todos. Ustedes me indican porfa si escuchan bien. CAINAF es un grupo de semillero de ornitología que nació hace aproximadamente unos 3 años en un aula de clase, dado el interés que tenían los estudiantes de aprender sobre las aves que había en su municipio. Nosotros lo que hacemos es realizar salidas de avistamiento donde georreferenciamos la ubicación de las aves que podemos encontrar para luego indagar sobre los aspectos socioculturales de estas aves y poder generar un material educativo, pedagógico, didáctico y poder aportar a la conservación de las aves. Ya que tuvimos el objetivo de dar a conocer sobre la avifauna de nuestro municipio, porque veíamos que la gente tenía muy poco conocimiento sobre ello. Buscamos con lo que los expertos en aves o aficionados a las aves nos decían las características más importantes para describir el ave. Nosotros también hemos querido incorporar al proyecto el uso de herramientas tecnológicas, en este caso los sistemas de información geográfica, mediante la georreferenciación. Los chicos gracias a eso se han empezado a acercar a herramientas tecnológicas, a ver otro uso a sus celulares, a sus dispositivos, empezar a analizar la información de una forma más detallada y con mayor claridad. Primero hacemos la salida de campo y después recolectamos los datos para subirlos en tiempo real en la plataforma de Survey 123 de ArcGIS. Al principio nos tocaba con hojas de papel y esferos, pero dimos de cuenta que si lloviznaba se nos perdía la información. Fue donde conseguimos que podíamos digitalmente utilizar con eso. Y no tenemos que ponernos a escribir y después hacer tablas y pasarle a la profe y todo eso. Entonces es más fácil con la aplicación porque lo subimos y a la profesora ya le llega todo. También cuando ya subimos los datos, lo tratamos de compartir con la comunidad con un link. Nosotros queremos aportar para que se empiece a valorar esa biodiversidad y empezar a generar hábitos de conservación mediante el conocimiento de los aspectos socioculturales que los pobladores del municipio tienen frente a las aves. Vamos a encontrar mapas que nos van a enseñar la distribución de aves en nuestro territorio. Esta información le puede ayudar a las próximas generaciones, así como a nosotros, que estamos ayudando a dar a conocer las riquezas que tiene nuestro territorio. Listo, entonces este es uno de los miles de proyectos que podemos tener en mente. Este simplemente era un proyecto de avistamiento de aves o avistamiento de especies de aves en el municipio de Fomeque, Cundinamarca. Si ustedes se dieron cuenta, es todo un proceso de investigación porque se hacen una pregunta relacionada con qué aves están en mi municipio y dónde puedo encontrarlas. Posteriormente hacen un formulario de recolección de información en el que recolectaban información referente al ave, como por ejemplo su nombre científico, su color, su fotografía, obviamente.
Y posteriormente de la recolección pasaban al ciclo de ponerle un contexto a esos datos que recolectaron para ya sacar información. Entonces, en ese sentido, llegaron a sus salones de clase y en los computadores esa información que habían levantado con Survey 123, como les digo, es una herramienta que georreferencia todo lo que toma. Entonces, en el mapa podían ver dónde habían visto las diferentes especies de ave. Y los chicos empezaron a darse cuenta de varias cosas, como por ejemplo que habían aves que se encontraban en todo el municipio, como habían otras aves que se encontraban específicamente en algunos sitios del municipio porque tenía condiciones de altitud diferentes, porque tenía condiciones de humedad diferentes, etcétera, etcétera. Inclusive, si ustedes se dieron cuenta en el video, ellos tienen una quebrada, y ellos se dieron cuenta que había aves que se encontraban a un lado de la quebrada, pero nunca vieron esa misma ave al otro lado de la quebrada. Entonces empezaron a hacer como sus análisis, ahí ya tenían cierta información y dándole un contexto adicional acerca de dónde estamos, cuál es nuestro municipio y cómo podemos darle a conocer a la gente dónde están esas aves que ellos podrían llegar a querer ver, pues hicieron conocimiento y lo transmitieron a través de una guía de avistamiento de aves para el municipio. Hicieron toda una guía de avistamiento y esto lo hicieron en 2 meses. Y antes de estos 2 meses, ellos ya habían tenido este proyecto por mucho tiempo, pero no lo habían logrado hacer porque no tenían todavía nuestras herramientas. No sabían cómo georreferenciar las aves, no sabían si las aves que vieron, en qué lugar las vieron. Como lo dijo el chico, a veces estaban recolectando en papel y se les mojaban las hojas y porque llovía, entonces perdían toda la salida de campo que habían hecho ese día, etcétera, etcétera. Con las tecnologías de información y los sistemas de información geográfica del sistema ARGIS, pues pudieron hacer el proyecto en mucho menos tiempo de lo que tenían previsto. Además de eso, podemos llegar a contenidos a manera de página web, como los que les voy a mostrar a continuación. Son contenidos, por ejemplo, que hacen estudiantes, son contenidos que a través de los talleres que nosotros dictamos hacen estudiantes. Y algunos son hechos por profesores simplemente porque quisieron hacerlo para que sus chicos pudieran aprender del tema de una forma más didáctica. Entonces, esta es una página web realizada con mapas estáticos y mapas didácticos acerca de la Patria Boba. Si se dan cuenta, tenemos mapas estáticos mostrándonos qué era antes Colombia, pero también tenemos mapas dinámicos que los chicos pueden empezar a consultar, pueden empezar a moverse sobre ellos, pueden hacer zoom in, zoom out. En cuanto a los antecedentes de la Patria Boba, que todos sabemos que pues todo empieza con la colonización, ¿no? Un profesor de literatura hizo un recorrido turístico relacionado con el Drácula de Bram Stoker. Entonces los puso a leer acerca de Drácula de Bram Stoker, les mostró algunos contenidos relacionados con esto, un tour literario a partir de un video, y al final con Survey 123, que es la herramienta de recolección de información, les hizo una evaluación para calificar pues todo lo que habían aprendido de este recorrido turístico. Incluso para darnos cuenta que no necesariamente estamos hablando de ciencias exactas o de ciencias de la geografía, para una materia de inglés, pero para la materia de inglés, qué pena, una profe le pidió a sus estudiantes que hicieran una página web en inglés. Lo que este estudiante hizo fue contarnos acerca de sus superhéroes favoritos. Se dan cuenta, pues obviamente todo está en inglés, eso era lo que calificaba la profe, pero obviamente tenía muchos puntos adicionales y es el hecho de que todo está totalmente dinámico y a medida que él nos iba presentando sus superhéroes favoritos, si se dan cuenta, cada que cambia de superhéroe, el mapa también cambia para decirnos de dónde viene ese superhéroe. En este caso, pues sabemos que Capitán América viene de Brooklyn, mientras que Miss Marvel viene de... bueno, la verdad no sé de dónde venga Miss Marvel. ¿Listo? Entonces, para que nos demos cuenta que estas plataformas la podemos usar para absolutamente todo. Vamos a hacer un formulario de recolección de información. Para esto, las personas que ya tienen la plataforma van a entrar a sus cuentas, argis.com. Les voy a pasar el link por el chat para que puedan compartirlo entre ustedes. Las personas que no tienen cuentas, que hasta ahorita están en el proceso de decidir y que si quieren el programa o no y de mirar para qué sirve, pues simplemente vamos a poner cuidado. Les comento, esto es una plataforma totalmente pública. Si ustedes se dan cuenta, dice argis.com. Pero cuando yo inicio sesión con el usuario que me otorgaron de la organización, miren que cuando yo inicio sesión,
ArcGIS Online sabe que ese usuario pertenece a la organización de educación de ESRI Colombia y me cambia totalmente el link. ¿Qué quiere decir esto? Esto funciona a través de dominios. Lo que quiere decir es que aunque ArcGIS Online es totalmente pública, el ArcGIS Online del colegio es netamente del colegio. Nadie que no sea del colegio va a poder entrar a ese ArcGIS Online. Dentro de ArcGIS Online, ¿qué podemos ver? En principio tenemos una pestaña súper importante que es la pestaña de contenido. En esta pestaña es donde nosotros vamos a almacenar nuestros datos. Y no solo los datos, sino todas las aplicaciones, mapas web, aplicaciones web que nosotros hayamos realizado a través de las herramientas de ArcGIS Online. Si yo creé un formulario de recolección, acá voy a encontrarlo almacenado. Si yo subí una base de datos que tenía en Excel, acá la voy a tener almacenado. Si yo subí PDFs, imágenes, acá los voy a tener almacenados. Si yo creé un story map como el que les mostré de los superhéroes, de la Patria Boba o del Drácula de Bram Stoker, acá lo voy a tener almacenado. Lo más importante de ArcGIS Online es que a través de ArcGIS Online voy a poder acceder a todas las herramientas, perdón, que están totalmente licenciadas con este usuario que los colegios van a entregarle a sus docentes o a sus estudiantes. ¿Dónde accedo a esas herramientas? En la esquina superior derecha, al lado de donde está mi nombre de usuario, tengo un App Launcher, un lanzador de aplicaciones, una galería de aplicaciones, que son estos 9 punticos que estoy señalando en mi pantalla, que forman un cuadrado. Si yo doy clic ahí, voy a encontrar todas las herramientas que tengo licenciadas. La herramienta que vamos a conocer el día de hoy se llama Survey 123, Survey 123. Si damos clic ahí, se me va a desplegar la página de Survey 123 y vamos a ver cómo voy a encontrar todos los formularios que ya he hecho, o si no he hecho ningún formulario, pues voy a encontrar la encuesta, el formulario totalmente vacío o la página totalmente vacía. Puedo crear la cantidad de formularios que yo quiera de la cantidad de temáticas que yo quiera. Si se dan cuenta, yo tengo acá formularios para realizar inventarios de flora, tengo formularios para identificar estilos de arquitectura en Bogotá, tengo formularios para votaciones. Entonces, en este sentido, este formulario que estoy señalando es la votación para una galería de contenidos. Pero también podemos hacer votaciones, por ejemplo, para realizar los procesos de gobierno escolar en los colegios. Entonces, que yo quiero hacer el proceso de elegir el personero, pues ya no lo voy a hacer con papel, sino que creo un formulario de votación para que los chicos puedan votar a través de ese formulario. Y como estamos hablando de tecnologías de la información en la web, pues los resultados los voy a tener inmediatamente se acaben las votaciones. Encuestas sobre el manejo de residuos sólidos, inspección de hidrantes o de redes de alcantarillado, cualquier tipo de información que ustedes quieran recolectar para sus proyectos. Por ejemplo, el profe me comentaba que tenían que hacer unas encuestas y querían pues que fueran encuestas en una población perfecta, pues estas encuestas las pueden hacer con esta herramienta que es Survey 123. ¿Cómo empezamos a crear una encuesta? Simplemente decimos nueva encuesta. Tenemos 3 formas diferentes de empezar una encuesta en blanco, a través de una plantilla o con una herramienta de escritorio que se llama Survey 123 que me permite crear encuestas mucho más funcionales a través de codificación. Todas las herramientas que nosotros tenemos funcionan configurables, pero también les podemos meter desarrollo en dado caso de que algún docente o algún estudiante sea muy duro en el desarrollo y quiera meterles pues esta temática. En este caso, pues obviamente no vamos a hablar de desarrollo, entonces vamos a iniciar una encuesta en blanco. Simplemente donde dice en blanco le damos a iniciar y él ya me empieza a crear la encuesta. En este momento ya tenemos la encuesta creada. ¿Qué nos falta? Simplemente configurarla, es decir, empezar a crear las preguntas. En principio voy a cambiarle el título a mi encuesta y voy a ponerle avistamiento de aves. ¿Listo? ¿Cómo empiezo a crear las preguntas? Las preguntas se crean de manera fácil. Al lado derecho de la pantalla voy a tener todas las opciones de preguntas que puedo poner. Y en el lado derecho tengo mi cuestionario en blanco. Entonces lo único que tengo que hacer es seleccionar el tipo de pregunta que quiero realizar. ¿Qué tipos de preguntas existen? Existen varios tipos de preguntas, desde las preguntas de texto hasta las preguntas numéricas, las preguntas de fecha, las preguntas de calificación, las preguntas en las que pido correos electrónicos. Entonces, la idea es que ustedes, antes de crear un formulario, puedan identificar qué tipos de preguntas van a usar.
Entonces les pongo un ejemplo y esperando que ustedes me contesten. Si mi primera pregunta en el formulario va a ser, indique su nombre, ¿qué tipo de pregunta creen que debería usar? Sabiendo que tenemos preguntas de tipo texto, o sea, que reciben textos, preguntas que reciben números, preguntas de opciones, preguntas que reciben imágenes, preguntas que reciben fecha. Entonces, si yo pregunto cuál es su nombre, ¿qué tipo de pregunta debería usar? De texto dicen por acá en la sala, Rafael. Exactamente. Si yo pregunto cuál es su nombre, yo espero que me escriban el nombre. ¿Y un nombre qué es un texto? Entonces, fíjense que al lado derecho, al lado, sí, derecho, podemos buscar las preguntas que sean de texto. Entonces, tenemos dos. Textos de una sola línea y textos de varias líneas. ¿Cuál es la diferencia? Texto de una sola línea lo uso cuando la respuesta que espero es cortica. Y texto de varias líneas lo uso cuando la respuesta que espero es larga. Si yo voy a pedir el nombre, ¿ese nombre lo pido en una sola línea de texto o en varias líneas? Pero si lo pongo nombre y apellidos, pero si pongo nombre. Bueno, veo que ahí están discutiendo nombres y apellidos, digamos. Si ponemos nombres y apellidos, voy a tener como máximo 5 palabras, porque sabemos que hay personas que tienen 3 nombres. 5 palabras las puedo escribir perfectamente en una sola línea. Entonces, para seleccionar la pregunta texto de una sola línea, simplemente en el lado derecho de la pantalla, donde dice texto de una sola línea, doy un clic y miren cómo la pregunta se me agrega al formulario. Además de que la pregunta se me agregue el formulario, también al lado derecho de la pantalla se me abre un editor de preguntas. Entonces acá es donde la voy a configurar. ¿Qué tengo que configurar? Primero, donde dice etiqueta, tengo que hacer la pregunta. Tengo que escribir lo que va a salir en pantalla. Entonces yo quiero que en pantalla salga nombre 2 puntos. ¿Listo? Acá donde dice etiqueta, pues voy a poner nombre 2 puntos. En sugerencia, las sugerencias siempre son opcionales, pero para que las entendamos, las sugerencias nos dicen o le indican al usuario, a la persona que va a responder la pregunta, cómo debería responderla. En este caso, la sugerencia a la pregunta nombre podría llegar a ser indique su nombre completo o indique su nombre con mayúsculas o indique primero los apellidos y después el nombre para que no escriban Rafael Enrique González Castillo, sino González Castillo Rafael Enrique, etcétera, etcétera. Pero esto es totalmente opcional, no es necesario que pongamos una sugerencia. Lo que siempre es obligatorio es la etiqueta, porque la etiqueta es lo que va a salir en pantalla. Esto es lo que está saliendo acá como la pregunta. Podemos poner valores predeterminados a nuestras preguntas. ¿Qué son los valores predeterminados? Son opciones de respuesta que yo sé que siempre van a ser las mismas. En este caso, nombre, si yo tengo 30 estudiantes, pues la respuesta de nombre no va a ser siempre la misma. Puede ser Juanita, Alejandra, Raúl, como se llamen mis 30 estudiantes. Entonces, este valor predeterminado lo vamos a dejar en blanco. Por el momento, miren que podemos hacer cálculos. En estas preguntas de tipo texto, los cálculos no son como muy prescindibles, pero cuando tenemos preguntas numéricas, puede que el cálculo se nos vaya a funcionar perfectamente. Por ejemplo, si yo pregunto cuál es su fecha de nacimiento y me dicen 15 de junio del 95 y la siguiente pregunta es la edad, pues yo no tengo que preguntar la edad, porque yo le puedo decir a ese campo de la edad que se calcule solo a partir de la fecha de nacimiento. Entonces le puedo decir que mi edad es igual a hoy menos el año en que nací. Ahí ya me sale una edad. Entonces, no es necesario que nosotros le hagamos esa pregunta al usuario, ni es necesario que la respondamos todo el tiempo, sino que con la fecha de nacimiento esa pregunta ya va a estar totalmente calculada. Algo que es importante que tengamos en cuenta es que todos los tipos de preguntas van a tener esto, validación. En donde dice validación es donde yo puedo decir si la pregunta es obligatoria o no es obligatoria. Ustedes han visto algunos formularios digitales en los que si ustedes no contestan una pregunta, no los deja enviar la respuesta de todo el formulario. Pues es precisamente porque esa pregunta está obligatoria. Entonces, si yo le pongo acá, esta es una pregunta necesaria, pues ese me va a poner un asterisco rojo en el formulario que me indica que hasta que yo no responda a esa pregunta, no voy a poder enviar el formulario. De estas preguntas hay muchísimos tipos de preguntas. Unas de las más importantes, por ejemplo, son la fecha. Entonces, si nosotros agregamos una pregunta de tipo fecha y hora,
lo que va a hacer es que vamos a agregar una pregunta en la que el usuario va a poder seleccionar la fecha y la hora en ese momento en el que está recolectando la información. Entonces la configuración es la misma. Cristina. Rafael, te piden por favor que vuelvas a repetir y que sea el proceso un poco más lento para que ellos alcanzar a hacerle el paso a paso, porque se quedaron Yo me quedé en el título. en el título. Entonces, por favor, vamos entonces a volver a repetir paso a paso. Aquí hay una pregunta de la profesora Lilia de la Boquilla. Listo, listo. El usuario de la compañera, y ella está tratando de acceder, le di todos los privilegios, pero no le permite, le dice que este rol no tiene permiso para realizar la encuesta. No sé cómo puedo hacer eso. Si alcanzaste a escuchar, la profesora Lilia le dio acceso a otra compañera de ella de su colegio. Sí. Pero no Eso podía. es porque eso probablemente pasa porque no tenga. Vamos a escuchar. ¿Cómo? Sí, otra vez. Eso probablemente pase porque el usuario que le creaste a tu compañera no es de rol publicador. Entonces lo que vas a hacer es que te vas a ir a la organización. En ArcGIS Online te vas a ir a organización. Sí, ya le va a cambiar el rol. Dame un segundito. Exacto, y le cambia el rol por publicador. ¿Sí te funcionó? Ok, otra pregunta. La profesora se lo pidió también el nombre Porque me mandó la clave con un usuario. Ay, bueno, entonces usted trabaja mientras tanto como invitada y después le recordamos el usuario. Listo. Rafael, entonces vamos a repetir por favor otra vez el procedimiento para que... Qué pena si voy rápido, pero es que no tenemos mucho tiempo. Digamos que la capacitación hoy es de solo una hora y media, entonces no tenemos el tiempo como necesario para poder hacer toda la capacitación pertinente. Pero listo, no hay problema. Entonces, ya estamos en esta pantalla, ¿cierto? Las personas que me están siguiendo, ya creamos el formulario. ¿Me confirman, porfa? Sí, ya todos están allí. Listo. ¿Sí? ¿Cómo cambiamos el título? En la franja verde de la parte superior tenemos el título y tenemos un lápiz. En ese lápiz podemos dar clic para poder cambiar el título de nuestro formulario. En este caso vamos a cambiar un poco el ejercicio que estamos haciendo y vamos a poner inventario de fauna y flora, como para que tengamos más opciones de recolección de información. Inventario de fauna y flora. Y simplemente le damos a aceptar. Ahí ya cambiamos el título de nuestro formulario. Lo que tenemos que... cambiar el título del formulario? Sí. ¿Sí? ¿Tú estás haciendo el ejercicio? No, me quedé viendo la pantalla que no. ¿Ya ustedes fueron a cambiarlo? ¿Sí? Sí, ya. Sí, listo. Lo que vamos a empezar a hacer es que vamos a empezar a agregar las preguntas al formulario, las preguntas que yo quiero realizar. Obviamente, antes de hacer un formulario, hay algunas ideas iniciales que podemos trabajar y es que podemos hacer primero un borrador. Sobre el borrador podemos identificar qué tipo de pregunta es decir, si es una pregunta de tipo texto, de tipo numérica, de tipo imagen, de tipo selección, selección única, selección múltiple. Eso lo podemos hacer sobre un borrador. Una vez ya tenemos el borrador, nos va a quedar mucho más fácil venir acá a Survey 1, 2, 3 y recrear nuestro formulario en la aplicación. ¿Cuál es el proceso de crear las preguntas? Simplemente selecciono. Miren que en la parte derecha de la pantalla tengo un panel con 4 pestañas. Agregar, editar, apariencia y opciones. El proceso de creación del formulario lo vamos a hacer entre 2 de estas pestañas. Siempre vamos a estar moviéndonos entre agregar y editar. Agregar y editar. Para agregar la pregunta, seleccionamos simplemente dando un clic el tipo de pregunta que quiero agregar. En el caso de la pregunta nombre, habíamos identificado que era una pregunta de tipo texto de una sola línea. Entonces vamos a buscar entre todos los tipos de pregunta, la pregunta texto de una sola línea y simplemente damos un clic. Al formulario se me va a agregar esta pregunta. Por defecto siempre va a llamarse pregunta sin título. Entonces esto es lo que tenemos que configurar, ¿vale? Cuando nosotros agregamos un tipo de pregunta, siempre nos lleva de una vez a la pestaña editar para que podamos editar esas preguntas.
Todos los tipos de preguntas tienen diferentes tipos de configuraciones que podemos realizarle, pero todos los tipos de preguntas siempre van a tener estas dos opciones iguales, etiqueta y sugerencia. Esto es lo que siempre tenemos que configurar primero, la etiqueta y la sugerencia. ¿Qué ponemos en la etiqueta? Lo que vamos a poner en la etiqueta es la pregunta per se, lo que yo quiero que salga en pantalla. ¿Listo? En el caso de la pregunta nombre, pues la etiqueta va a ser nombre 2 puntos. También podría decir indique su nombre, cuál es su nombre, como nosotros queramos que la pregunta salga, ¿listo? La sugerencia, por el contrario, no es la pregunta, sino como su nombre lo indica, una sugerencia que yo le puedo hacer al usuario de cómo responder la pregunta. Por ejemplo, si yo estoy preguntando, indique su altura o la altura de la especie que encontró, podría ponerle como sugerencia, asegúrese que la altura esté en metros, o en centímetros, o en, no sé, milímetros, lo que sea. En este caso, para el nombre, yo creo que lo vamos a dejar sin sugerencia. Si bajamos sobre este panel del lado izquierdo, vamos a encontrar las demás configuraciones que yo puedo hacerle a esa pregunta. Valor predeterminado, eso lo vamos a ver en otra pregunta. Cálculos, eso lo vamos a ver en otra pregunta. Y lo que es importante siempre es que nosotros definamos si queremos que esa pregunta sea obligatoria o si vamos a permitir que la pregunta pueda irse en blanco, pueda irse sin respuesta. En dado caso de que yo quiera hacer la pregunta obligatoria, pues simplemente donde dice esta es una pregunta necesaria, lo voy a chulear, lo voy a dejar chuleado. Y me voy a asegurar en el formulario que al lado de la pregunta me haya aparecido un asterisco rojo. ¿Para qué? Pues para que asegurarme, para decirle al usuario que esa pregunta es obligatoria. En este sentido, en este momento terminamos de configurar la primera pregunta de nuestro formulario. Lo que yo recomiendo es que siempre que configuremos o que terminemos de configurar una pregunta, le demos clic en guardar allá en la parte inferior del panel del lado derecho de la pantalla. Entonces, guardar. Únicamente guardar. No vamos a darle ni previsualización ni publicar. Únicamente guardar. Y este guardado lo vamos a hacer siempre que creemos una pregunta nueva. ¿Listo? ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Podemos agregar la pregunta? ¿Todos pudieron agregar la pregunta? El título de la encuesta, Sí. una pregunta, el título de la encuesta la podemos dar en el nombre que uno quiera o el nombre de la institución. Se le puede dejar el título de la encuesta como prefieran o deben colocar algún título en específico. Como quieran. Digamos que el título, en este título que yo estoy señalando en este momento, donde dice el título de la encuesta no está configurado, si damos clic ahí, vamos a poder ver que podemos poner cualquier tipo de texto o inclusive podemos llegar a poner una imagen, que podría ser el escudo del colegio, por ejemplo. Una otra pregunta, Rafael. Sí. ¿Cuál es el máximo de preguntas que se pueden consultar? Hay un máximo de preguntas para agregar. Listo. No hay un máximo de preguntas para agregar en cuestiones de software, pero yo creo que sí hay un máximo de preguntas en cuestiones de diseño. Ustedes saben que cuando nosotros creamos un formulario, tenemos que estar pendiente también y tenemos que estar pensando de quién va a llenar ese formulario. Si yo pongo ese formulario, si yo le pongo un formulario a una ama de casa o a alguna persona responsable de su hogar, que tienen varias cosas que hacer, que tiene que estar pendiente del almuerzo, que tiene que estar pendiente del aseo de su casa o que está trabajando en teletrabajo en su casa y no tiene mucho tiempo. Si yo le pongo un formulario de 50 preguntas, muy probablemente la persona a la quinta pregunta vaya a decir como, ay no, qué pereza, ya no lo quiero llenar. Entonces, en cuanto al software, en cuanto a la aplicación, perdón, no hay un número de preguntas límites que podamos hacer, pero sí tenemos que pensar en este tema de a quién le va a hacer la encuesta. Si yo le voy a hacer la encuesta a un trabajador que tiene o tiene que llenar el formulario, pues digamos que no importa que tenga muchas preguntas. Pero si yo le voy a hacer la encuesta, como les digo, a alguna persona que está trabajando en otras cosas, que está ocupada, si yo llego, por ejemplo, normalmente cuando trabajamos en catastro, yo lo digo como ingeniero catastral y geodesta, cuando vamos a hacer estos estudios de los predios para compraventas o para proyectos de valorización, muchas veces las personas nos dicen como, ay, no tenemos tiempo, no tenemos no quiero. Entonces nosotros tenemos que asegurarnos de que el formulario sea súper rápido. Nombre, ubicación, dirección, cuántas personas vive y ya, nada más.
Otra ¿Listo? Entonces, pregunta, Rafael. El cuéntame. cuestionario yo lo podría compartir hacia las personas que yo quiero encuestar o necesariamente tengo que llevar yo acá en mi teléfono la aplicación para yo llenarla. Se puede compartir, de hecho, yo creo que sí, si no, Rafael me confirma. Mira que cuando Juan Felipe nos hizo la presentación, nos compartió un QR y todos entramos a su cuestionario que él había diseñado. Exacto. Entonces, un link, a través de un link, a través de un QR lo pueden compartir, pero si me estoy equivocando, Rafael, por favor, contesta. No, no, Cristina, estás en todo lo correcto. Ok. No necesitamos que la persona que vaya a llenar el formulario tenga licencias. Yo puedo dejar el formulario totalmente público para que cualquier persona, siempre y cuando yo les envíe el link o el código QR, como hizo el profe Juan Felipe, puedan abrir el formulario y llenarlo desde sus casas, por ejemplo. En este momento, por ejemplo, yo ahorita al finalizar la sesión les voy a enviar el formulario de asistencia. Y ustedes sin necesidad de entrar, sin necesidad de tener un usuario, simplemente con que yo les envíe el link de la asistencia. Esto es lo que yo les decía, perdóname Rafael que te interrumpa, es que hoy trabajamos con los profesores acá presencialmente un taller de instrumentos, porque ellos tienen que empezar a recolectar la información y por eso es que este taller es tan pertinente y todos deberíamos estar haciendo el ejercicio, porque entonces ya ellos van a diseñar el instrumento donde van a recoger la información. Entonces, de una vez el instrumento debería quedar en esta herramienta. Porque, ¿qué pasa? Uno, facilita el manejo. Cualquier persona con acceso en su celular puede diligenciar la encuesta, no requiere papel, ¿verdad? De una vez queda sistematizada la encuesta, la entrevista, la herramienta que queda una vez sistematizado, se puede entonces aprovechar esa sistematización, esos datos para sacarle mil provechos. Entonces, de una vez se puede hacer y nosotros, como te dije, al inicio vimos la experiencia de Juan Felipe porque él ganó un premio, nos mostró en el marco de la premiación y él nos mostró un instrumento que diseñó precisamente con esta herramienta y que todos pudimos acceder al instrumento y diligenciar en el momento en que quisiéramos. ¿Alguna otra pregunta antes de continuar? Elimiro, estás muy callado, me asustas. El profe Martín tiene la mano Ya. levantada. Ah, bueno, otra pregunta. Buenas tardes. Dame un segundito, Martín, ya te doy la palabra. Espera un momentico Okay. que aquí tengo una persona hablando. Con nuestro asesor para que nos empapemos más de cómo sería trabajar esa. Sí, esa es la, porque tu asesor, ¿quién es tu asesor? ¿El asesor de usted quién es? Bueno, Flor está aquí también precisamente recibiendo la formación para acompañarlos. Y como les decía Rafael, bueno, pero lo primero es que tienen que pedir las licencias gratuitas. Pero como les decía Rafael, ellos también están en constante formación siempre para que ustedes puedan aprovechar la herramienta. Ahora, Rafael Martín es un estudiante de la Tecnológica de Bolívar. Quiere hacer una pregunta también. Adelante, Martín. Sí, profe, buenas tardes. Bueno, son dos preguntas. La primera es que yo tuve ahorita un problema de conexión con el internet, entonces me perdí parte de la reunión. Bueno, mandaron un link y pues si me podrían decir qué es eso. Y lo otro es que yo como, o sea, yo soy un participante más de esta reunión, pues ¿cómo podría acceder a esta plataforma sin solicitar, o sea, formar parte de un colegio para poder solicitar esto? Bueno, Vale. no, Martín, para el tema de la licencia hablas con el profesor Milton. Tú me contactas y yo te paso el contacto, por eso no te preocupes. Sí, Esto la se está audiencia grabando digital. también, entonces ahorita también puedes volver a ver la grabación, lo que te perdiste lo puedes otra vez retomar. Y sobre el Ah, link, sí, sí. El link que Dígame. envié es el link de la plataforma Argis Online, que es la plataforma central a través de la cual acceden a todas las herramientas que la licencia les da pues, acceso. Y evidentemente lo que Cristina te dice es verdad. Como estudiante de la universidad, tú tienes derecho, pues bueno, esto también depende de las normativas de la universidad, ¿no? Pero la universidad cuenta con el software y tú como estudiante puedes acceder a ese software. ¿Cómo? Comunicándote, como te dijo Cristina, con el profesor Milton, que es la persona que administra estas licencias en la universidad. Ok, listo, muchísimas gracias. Vale. Listo, entonces para continuar,
vamos a agregar otra pregunta. Entonces, como nosotros estábamos en la plataforma o en el panel de edición de la pregunta que tenemos en este momento, lo que tenemos que hacer en el panel del lado derecho es devolvernos a la pestaña agregar y dar clic sobre la pregunta que queremos agregar nuevamente. En este caso quiero agregar la pregunta fecha, la fecha en la que se hizo el avistamiento de la especie, ya sea de flora o de fauna. Entonces en este caso voy a seleccionar la pregunta de tipo fecha. Pasa exactamente lo mismo. Miren que todo es cíclico, todo es totalmente configurable. Yo simplemente en la pestaña agregar selecciono la pregunta o el tipo de pregunta que quiero hacer y se me agrega el tipo de pregunta al formulario y se me abre el panel de edición. Como yo les decía, el panel de edición de todas las preguntas puede llegar a ser diferente de cada una de las preguntas, pero siempre van a tener algo igual, la etiqueta y la sugerencia. Entonces, ¿qué es la etiqueta? Les repito, la etiqueta es la pregunta como tal que yo quiero que salga en pantalla. Entonces, nuevamente acá puedo escribir fecha 2 puntos, o fecha del avistamiento, o fecha de la recolección, como ustedes crean que sea más oportuno poner la pregunta. Acá sí vamos a hablar del valor predeterminado. El valor predeterminado de una pregunta es un valor por defecto que va a tener la respuesta. Si yo sé que a la pregunta fecha la respuesta siempre va a ser la misma, pues lo más óptimo es que yo ya le diga cuál es esa respuesta para que el usuario no pierda tiempo respondiendo a algo que siempre va a ser igual. En este caso yo sé que la fecha siempre va a ser la misma. ¿Cuál va a ser esa fecha? La fecha en la que yo estoy enviando el formulario. Si yo el mismo día que hice el avistamiento hago el envío del formulario, pues entonces la fecha va a ser la fecha de ese día. Y esto va a pasar así siempre, porque la idea es que nosotros estemos recolectando información en campo y por ende, cuando yo vea un animal o una especie de flora, de una vez voy a abrir el formulario y a reportarlo. Entonces, cuando yo le digo que el valor predeterminado sea igual a la fecha de envío, lo que va a hacer es que la respuesta, si se dan cuenta en el formulario, la respuesta va a estar ya por defecto. ¿Listo? Y el usuario ya no va a tener que responder. Como la fecha de envío es el mismo día en el que estamos trabajando, es el día en el que estamos abriendo ese formulario, pues si se dan cuenta aquí me dice 6 de mayo del 2022. Si yo abro el formulario mañana, pues la respuesta por defecto va a ser 7 de mayo. Si lo abro dentro de un mes, pues la respuesta por defecto va a ser 6 de junio, etcétera, etcétera. No obstante, yo también puedo poner una fecha específica. Por ejemplo, si la pregunta es ¿cuándo se celebra Navidad? Pues yo sé que la respuesta siempre va a ser 24 de diciembre. Entonces pongo que me ponga 24 de diciembre. Y en ese caso, no importa el día en el que yo abra, la respuesta siempre va a ser 24 de diciembre. El valor predeterminado lo vamos a dejar como fecha de envío. Si bajamos un poco más, podemos configurar la apariencia. Podemos dejar solo el año, si nos están preguntando por un año. Podemos dejar el mes y el año, si nos están preguntando solo por estos dos temas. O podemos dejar día, mes y año. Y como siempre, en todas las preguntas también vamos a tener la validación, es decir, vamos a poder decirle si esta pregunta es obligatoria o no es obligatoria. ¿Listo? ¿Qué tenemos que hacer para agregar una tercera pregunta? Exactamente el mismo procedimiento. Simplemente vamos a decirle agregar. Vamos a seleccionar el tipo de pregunta. Entonces, en este caso, yo quiero decirle al usuario qué tipo de especie está recolectando, una especie de flora o una especie de fauna. En este sentido, si ustedes se dan cuenta, yo le estoy dando opciones a mi usuario. Para darle opciones al usuario de respuesta, es decir, para no dejar la pregunta abierta, sino que él seleccione entre algunas opciones, tenemos dos preguntas específicas, una que se llama una única opción y otra que se llama varias opciones. Una única opción sirve cuando esperamos que el usuario solo seleccione una de las opciones que le estoy dando. Y varias opciones sirve para que el usuario seleccione una o más de las opciones que le estoy dando. Entonces, esto va a depender de la pregunta. Si yo le pregunto a alguien, ¿usted vive en Cartagena? Y le doy la opción de sí o no,
pues eso va a ser una opción única, porque o vive o no vive en Cartagena. Si responde sí, ya no puede responder no. No puede ser que alguien viva y no viva en un lugar. Pero si yo le preguntara al usuario qué medio de transporte usted usa y le doy la opción de Transcaribe, taxi, bus, motocicleta, pues el usuario perfectamente me puede decir, ah, mire, yo los fines de semana uso Transcaribe, pero de lunes a miércoles uso la moto y el viernes y el jueves y el viernes uso el carro. Entonces va a poder seleccionar más de una de las opciones que yo le estoy dando. En ese sentido, si la pregunta es, ¿de qué especie usted va a hacer el reporte, flora o fauna? ¿Ustedes creen que sería una única opción o varias opciones? Varias, dicen por aquí. Bueno, teniendo en cuenta que vamos a hacer el reporte de una única especie por cada vez que abrimos el formulario. Única. Listo, en ese sentido sería una opción única, porque si yo estoy viendo una especie en este momento, esa especie o es un animal o es una planta. Hasta el momento no he conocido ningún tipo de especie que sea animal y planta al mismo tiempo. Perdón, qué pena con ustedes. Entonces, sería una única opción. ¿Qué pasa? Exactamente lo mismo. Selecciono el tipo de pregunta dándole un clic, se me agrega el formulario. Se me agrega el formulario y se me abre la opción de editar la pregunta. Las dos primeras ediciones o las dos primeras configuraciones de la pregunta ya sabemos cuáles son, la etiqueta y la sugerencia. En este caso vamos a poner una sugerencia como para que veamos cómo funciona esta sugerencia. Entonces la etiqueta sería como la pregunta. Entonces la especie es, o el elemento a reportar es, o bueno, como sea. La sugerencia sería seleccione una opción. Miren cómo funciona la sugerencia, simplemente es un texto más pequeño debajo del título que nos da como una idea de cómo deberíamos responder a esa pregunta. Y evidentemente, pues tenemos que configurar las opciones. En este caso tenemos dos opciones. Entonces, donde dice opción 1 vamos a borrar y vamos a poner flora. Y donde dice opción 2 vamos a borrar y vamos a poner fauna. Por defecto siempre tenemos tres opciones. ¿Qué pasa en este caso que la pregunta solo me va a mostrar dos opciones? Pues tengo que eliminar esta tercera opción. ¿Cómo la elimino? Si ustedes se dan cuenta, al frente de cada una de las opciones tengo tres botoncitos, un más, un menos y tres líneas. Las tres líneas sirven para cambiar el orden. Si yo doy un clic sostenido y empiezo a mover, pues miren que puedo cambiar el orden de cómo se van a mostrar las opciones. Si yo doy clic en el más, lo que va a pasar es que debajo de esa opción a la que le di clic en más, se me va a agregar otra opción. Entonces, en el dado caso de que tengamos 5, 6, 7 opciones de respuesta, pues ya sabemos cómo agregar más. Si yo doy clic en el menos, se va a eliminar esa opción de respuesta. Entonces, la idea es que eliminemos todas hasta que solo nos quede flora y fauna. Podemos configurar la apariencia en vertical, horizontal o horizontal compacta. A mí la que más me gusta es la horizontal cuando las respuestas son cortas. Cuando son palabras específicas se ve mucho mejor la apariencia de las opciones en horizontal. Cuando ya son frases largas es mejor dejarlo en vertical. En este caso, como son cortas, la vamos a dejar en horizontal y vamos a poner una validación de que la respuesta sea totalmente obligatoria. ¿Listo? Vamos a agregar una última pregunta, que es la más importante y es la pregunta relacionada con la georreferenciación. Digamos que la idea en estos tipos de formularios es que también agreguemos una pregunta de tipo imagen, pero yo creo que esa pregunta es muy fácil de configurar, entonces ustedes pueden seguir cacharreándole un poquito al asunto para que vean cómo se configura la pregunta de tipo imagen, para que el usuario pueda tomar la fotografía de la especie en campo. Es importante que miremos la pregunta de tipo mapa, porque con esta pregunta de tipo mapa es que va a quedar absolutamente georreferenciado toda la información que estamos recolectando. ¿Cómo la agregamos? Igual a como hemos agregado todas las preguntas. Entonces nos vamos a la pestaña agregar, buscamos la pregunta de tipo mapa.
le damos un clic y cuando le demos un clic se me va a agregar la pregunta al formulario y se me va a abrir la configuración de esa pregunta en específico. Las dos primeras configuraciones son las mismas. Vean que todas las preguntas tienen las dos configuraciones. Las dos primeras configuraciones. Entonces, para la etiqueta sabemos que simplemente tenemos que escribir la pregunta como tal. En este caso yo puse ubicación, 2 puntos, pero la pregunta la arman ustedes. Puede ser en dónde vio esta especie o cuál es la localización de la especie, etcétera, etcétera. O del individuo de la especie, porque la idea es que nosotros reportemos cada individuo que veamos de cualquier especie de flora y fauna. La sugerencia la vamos a dejar vacía y tenemos que empezar a diferenciar las geometrías de dibujo sobre mapa. Nosotros sobre mapa podemos dibujar 3 geometrías específicas, o puntos, o líneas, o polígonos. Depende de los datos que nosotros vayamos a recolectar. Cuando yo quiera recolectar un punto, una ubicación específica, que es lo que vamos a hacer en este caso, queremos recolectar la ubicación de donde vimos a ese individuo, pues voy a seleccionar un punto. Las líneas las uso para recolectar formas que sobre un mapa se verían como líneas. Entonces, cuando quiero recolectar la vía, cuando quiero recolectar el cauce del río, cuando quiero recolectar la ciclorruta, pues entonces voy a utilizar líneas. Y los polígonos los uso para cuando quiero recolectar elementos que sobre un mapa se verían como polígonos. Por ejemplo, el área natural que estoy estudiando o el área de mi casa en dado caso de que quiera hacer un mapa de predial o catastral, el área del colegio, no sé, todo lo que se represente con áreas lo vamos a dibujar con polígonos. En este caso, como quiero recolectar la ubicación exacta de algo, la ubicación de ese individuo de flora o fauna que estoy recolectando, pues la geometría va a ser un punto. Entonces vamos a dejar como punto. Lo siguiente que tenemos que configurar es el mapa sobre el cual se va a recolectar la información. En este mapa tenemos que configurar 2 cosas. Primero, el mapa base. ¿Qué es un mapa base? Pues es lo que me está dando la referencia espacial de dónde estoy ubicado en este momento. Si ustedes se dan cuenta en el formulario, yo puedo ver que América del Norte está acá, América del Sur está acá, acá tengo Europa, acá Asia, acá África y acá Australia, que hace parte de Oceanía. ¿Listo? ¿Por qué sé? Pues porque tengo un mapa por debajo que me lo está indicando. Entonces, esto que yo veo en azul mostrándome los mares y en blanco con verde muy clarito mostrándome los terrenos, eso es el mapa base. Nosotros podemos seleccionar un mapa base que se acomode mucho más a nuestras necesidades, dando clic allá donde dice mapa y extensión, dando clic en expandir, para que me muestren todos los posibles mapa base que tenemos. La idea es que ustedes puedan ir mirando uno por uno, miren cuál les gusta más, cuál va mejor con su formulario, cuál va mejor con lo que a ustedes les gusta de diseño, pero también es que tengamos en cuenta que hay algunos mapas bases que tienen mucho detalle y hay otros que no. Hay algunos mapas bases que llegan al punto de decirte incluso dónde están las iglesias, dónde están los centros comerciales, dónde están los parques. Ese mapa base se llama OpenStreetMap. Como este es como esta es una herramienta de recolección de información, yo recomiendo que siempre tengamos un detalle muy grande en estos mapas base y por eso siempre recomiendo que seleccionemos OpenStreetMap en estos mapas de los Survey 123, de los formularios de recolección. Siempre seleccionemos OpenStreetMap. Entonces, lo primero que tenemos que configurar es el mapa base, dándole en expandir, allá donde dice mapa extensión expandir, y seleccionando OpenStreetMap. Es mi recomendación. Lo siguiente que tenemos que hacer es cambiar la localización. Si ustedes se dan cuenta, por defecto, el punto está en el 00, que es por allá en el mar Atlántico, al lado de África y debajo de Gran Bretaña, bien debajo, incluso pasando pues territorio africano. Esto a mí no me funciona en este caso. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que nos encontramos en Colombia. Entonces yo acá en la parte derecha de la pantalla, donde está mi mapa, no sobre el mapa del formulario, sino el mapa del panel de configuración, donde dice buscar dirección o lugar, voy a escribirle Colombia. Y me va a centrar mi visualización en Colombia. Ahora, si mi proyecto no se basa en toda Colombia, sino solo en el municipio de Bolívar, pues puedo seguir acotando la extensión. Colombia, Bolívar.
Esperando un segundito que estamos buscando Bolívar. ¿Ya encontraron Bolívar? Donde dice que en buscar, ¿dónde está la lupita? Aquí sí, estoy buscando aquí, pero no me deja. Él escribió Bolívar, Colombia. Sí, en el buscador escribimos Bolívar, col. Aquí. Bolívar, Y damos- Col. En la ventana de la izquierda. No es en el mapa, es acá a la derecha. Por eso estoy buscando aquí, mira. Okay. Ahí. Coloco Bolívar. Bolívar, Colombia. Sí, adelante, Rafael. Sí, Ahora sí. Listo. Ahora, si queremos seguir acotando, lo podemos hacer. Entonces, digamos que no es Bolívar, sino que es Cartagena. Entonces, puedo escribir Cartagena, Bolívar, Colombia. Y miren cómo cada vez se me va acotando más la localización. Incluso ni siquiera es necesario que yo busque. Si ustedes se dan cuenta, tenemos las opciones de zoom, de acercarme con este más que estoy señalando en este momento. Y de esta manera voy a acercarme mucho más a mi localización, a la localización en la que yo sé que voy a hacer este inventario. ¿Listo? Recuerden que cada que creamos una pregunta le vamos a dar guardar. Ah, bueno, súper importante. La validación, hacer que estas preguntas sean obligatorias, las preguntas de mapa, es muy, muy, muy importante. Si ustedes no quieren poner obligatoria ninguna pregunta, no lo hagan. Pero la de ubicación, yo digo que siempre es súper importante que esté obligatoria. Entonces, donde dice validación, le vamos a dar en el chulito. ¿Por qué? Porque hay veces a los chicos se les olvida poner el dedo sobre el mapa para seleccionar que efectivamente ese es su punto, o a los chicos se les olvida buscar la ubicación, o simplemente el GPS todavía no ha terminado de recoger la información de la ubicación de donde estamos parados, y enviamos, y pues se va a enviar sin ubicación. Entonces, una vez hayamos validado, le vamos a decir clic en guardar, y cuando ya estemos seguros de que terminamos nuestro formulario, cuando ya estemos seguros de que tenemos finalizado correctamente el formulario, ahí sí le vamos a decir clic en publicar. Miren que el proceso de publicación es tan importante que nos preguntan, ¿está seguro que desea publicar? Entonces ahí le vamos a decir publicar. Tenemos que darle publicar 2 veces. Esta publicación es importante y se va a demorar un poquito porque con esta publicación es que nosotros le decimos al software que ya estamos listos para responder a nuestro formulario y entonces que ya puede crear las bases de datos que van a recolectar toda la información. Mientras que va cargando allí, ¿alguien tiene alguna pregunta? Lo que hemos hecho hasta el momento. ¿Preguntas? ¿No? Sí, adelante. ¿Cuál es tu pregunta? Bueno, esta página también está configurada para dispositivos móviles. Sí, digamos que la mejor opción es crear el formulario, crearlo desde el computador, es la mejor opción. Ya para responder al formulario, sí, ya puedes hacerlo desde el celular y va a quedar perfecto. Ok, sí, y pues con la ubicación del teléfono también lo marca en el caso de la pregunta ubicación. Sí Sí, funciona el claro. GPS. La idea es que cuando nosotros vamos a responder el formulario, lo respondamos desde el celular precisamente, porque los celulares tienen un mejor GPS y un GPS mucho más configurado que el computador. Digamos que yo acá seleccioné que mi punto de partida sea Cartagena, pero cuando yo abra el formulario me voy a dar cuenta que si lo abro en el celular, él me va a centrar inmediatamente en donde yo esté parado. ¿Por qué? Porque los celulares cogen más rápido el GPS. ¿Listo? Entonces la idea es que cuando nosotros estamos respondiendo con el celular, no tenemos que seleccionar el punto, sino que el GPS automáticamente nos dice, ah, vea, usted está parado acá. Cuando estamos en el computador, sí tenemos que hacer el proceso de, no, yo no estoy acá, sino estoy tomando un punto en este parque de acá, por ejemplo. Y entonces ahí sí cambio. Listo, en este caso ya publicó. Cuando yo haya publicado... Por aquí hay otra pregunta, perdón. Sí, adelante, profe.
cuando hay salidas de campo donde no hay red y señal de celular, ¿cómo trabaja la aplicación? ¿Te alcanzaste a escuchar, Rafael? Sí, se alcanza a escuchar. Entonces, ¿qué pasa ahí? Y para eso voy a comentarte lo que iba a comentar. O sea, voy a seguir con el ejercicio y cuando llegue al punto de hablar sin conectividad, te comento. Pero de seguir, César también tiene una pregunta. Buenos días, Buenos días, o profe. más bien buenas tardes, disculpen. Yo tengo una consultica, es que si esta aplicación, ArcGIS, ya yo he trabajado con ella, pero si acá online me permite obtener imágenes batimétricas, tanto de zonas sumergidas como por ejemplo zonas costeras o desembocaduras y la topografía en general de una zona. ¿Te permite trabajar con las imágenes? Sí. Pero yo te recomendaría que esos temas que ya son como procesos más pesados, los trabajemos con ArcGIS Pro, que es un software de escritorio. Yo no sé si el profe Juan Felipe les habló de ArcGIS Pro, él también lo está usando. Es un software de escritorio que permite trabajar, digamos que procesos un poco más potentes que de pronto en Internet no puedan hacerse. Este software de ArcGIS Pro también viene incluido en los acuerdos de ArcGIS para colegios, es decir, también lo tienen de manera totalmente gratuita. Ah, o sea, tenemos acceso a los dos, al web y al, Sí, al y al software. ArcGIS instalado en los PC. Exactamente. Sí, señor. Sí, señor. Listo, muchas gracias. Vale. Listo, Rafael, entonces, entonces para concluir el ejercicio, porque nos quedan 5 minuticos. ¿listo? Entonces déjame responderle al profe. Cuando nosotros terminamos de diseñar nuestro formulario, ya lo publicamos en el banner verde, nos vamos a ir a colaborar y en colaborar yo puedo seleccionar quién, cómo, cuándo y dónde pueden responder a este formulario. ¿Quién? Donde dice quién puede enviar esta encuesta, la idea es que si yo quiero que todo el mundo y si yo quiero enviar el link para que las personas que reciban el link respondan a esa pregunta, pues la idea es que pongamos que quién puede enviar estos datos a esta encuesta, todo el mundo. Ahora, ¿cómo lo pueden hacer? Y entonces acá voy con la respuesta del profe de Trabajar sin Conexión. ArcGIS Survey 123 tiene una aplicación para celulares que puede ser instalada en cualquier dispositivo de celular, en cualquier dispositivo móvil de cualquier operador, digo, de cualquier sistema operativo, tanto Android como iOS. Esa herramienta la pueden encontrar en el Play Store de Android o en el App Store de iOS, se llama Survey 123, no pesa absolutamente nada y precisamente me sirve para realizar trabajos de recolección de información sin tener que estar conectado a Internet. Miren que acá yo le puedo decir al software, por favor haga que las personas que van a llenar ese formulario lo abran directamente en el navegador o que lo abran directamente en la aplicación de campo o que le pregunte al usuario cómo desea abrirlo. Por ejemplo, si yo dejo acá que le pregunte al usuario cómo deseo abrirlo, entonces cuando lo van a abrir y le doy guardar, cuando lo van a abrir, él le va a decir, ¿quiere abrirlo en el navegador o quiere abrirlo en la aplicación de campo? Si tiene la aplicación de campo instalada en su celular, pues simplemente al darle aquí a abrir en la aplicación de campo, ya va a tener todo listo para irse a campo y empezar a recolectar datos sin conexión. La aplicación va a almacenar esos datos y una vez tengan conexión a Internet, todos los datos que hayan sido almacenados se van a mandar a la encuesta, ¿listo? Para finalizar, les voy a compartir este formulario. Es un Survey 123, está realizado con exactamente la misma herramienta que vimos el día de hoy, para que ustedes vean que simplemente enviando el link, ustedes pueden acceder a este formulario y lo pueden llenar. Les pido el favor de que lo llenen, es la asistencia al taller del día de hoy. Simplemente van a poner en país Colombia, en tipo de institución colegios, y ya los Ya otros se los datos. estoy pasando a los asesores por el grupo de WhatsApp para que por favor se lo compartan a los profesores que no estén en Teams, sino que están aquí en la sala conectados, para que por favor se lo compartan. Flor, Laura, Jonathan. Listo. La idea es que por favor llenen eso primero para tener una asistencia, para saber quiénes están asistiendo. Y segundo, porque nosotros estamos promocionando un concurso que se llama Programa de Reconocimientos para Docentes, en el que cada taller al que ustedes asistan o cada presentación a la que ustedes asistan de nosotros, les va a dar puntos y al final el profesor que más puntos obtenga se va a ganar un premio
que no sé si el profesor Juan Felipe les ha hablado de esto, el premio es un viaje a Estados Unidos, entonces yo creo que vale la No pena. nos ha dicho porque se lo quiere ganar él solo, pero O ya yo no nos sé si, o enteramos, yo no sé si él tiene, gracias. o yo no sé si él tiene varios, si él tiene conocimiento de este programa. Yo creo que él tampoco le ha hablado. Él sí quiere conocer. La idea es que a cada Pero se taller, está cada ganando del sesión de Emiro, ¿verdad? Del trabajo, Emiro. la idea es que cada taller, cada sesión de trabajo, cada evento o cada proyecto, cada presentación, cada contenido que ustedes hagan con nuestras herramientas, les va a dar puntos y al final el que más puntos tenga se va a llevar pues el premio a Estados Unidos, más específicamente a San Diego, California, por una semana en más o menos junio, julio de todos los años. Es decir, cada año va a haber un ganador. Y las Para, que no somos profesoras Ondas, pero somos las coordinadoras que mantienen vivo Ondas, también podemos participar. claro, tú puedes participar. Ah, no, eso me lo voy a ganar yo entonces. Tú puedes participar por la universidad. Ok, perfecto. ¿Listo? Por aquí Entonces, tenía una pregunta que si nos ponías poner en el chat el nombre de la app de escritorio para trabajar offline, por favor. llama ArcGIS Pro. Ahí lo ArcGIS escribo en el chat. Les voy a escribir en mi chat también el correo. La idea es que si el colegio está interesado en obtener la plataforma, se contacte por parte de Cristina para que ellos puedan como reunir todos los colegios y hagamos el proceso de entrega. Pero si quieren contactarme a mí para que les solucione dudas o para que cuadremos una reunión con el rector del colegio, también pueden contactarme a mí. Una última pregunta, Rafael. Sí, señor. ¿El software tiene alguna forma para discriminar que alguien no vuelva a contestar la encuesta 2 o 3 veces? Sí, señora. Acá, donde, en la parte en la que yo te dije que podemos seleccionar cómo, cuándo, quién, dónde responden, podemos hacer más cosas aparte de decir cómo y quién. Podemos decirle si solo pueden agregar nuevos registros o si pueden también cambiar los que ya hicieron. Podemos decirle que solo nos permita un envío por remitente. En este caso, pues ahí estoy solucionando tu pregunta. O incluso podemos decirle que me programe las fechas, digamos, en dado caso de que yo esté haciendo un proyecto de votaciones, puedo decirle que este formulario me lo abra, por ejemplo, mañana no sé, a las 7 de la mañana y me lo cierre mañana mismo a las, no sé, 3 de la tarde, por ejemplo. Y en ese sentido, si volvemos a abrir el formulario, como no está dentro de este rango de tiempo, lo que me va a decir es, esta encuesta actualmente está cerrada. Si yo lo abro de nuevo, me va a decir, esta encuesta actualmente está cerrada. Y solo se va a permitir, solo va a permitir envíos. ArcGIS Pro. No, esa es la de computador, de computador. Sí. Ahí está. ArcGIS Orbit. Bueno, ¿alguna otra pregunta antes de despedirnos de Rafael? Rafael, te vamos a estar molestando todos los días. Claro, Ojalá pues. sea verdad, porque el año pasado prometieron lo mismo los profesores y muy poquitos de verdad se comprometieron, aprovecharon, así que es importante, ojalá que aprovechen. Es una tremenda oportunidad gratuita de formación, de licencias, no solamente para estos proyectos, sino también para ustedes, para su conocimiento, para sus hojas de vida. Bueno, Rafael, muchísimas gracias. Entonces, quedamos con el compromiso de contactarte. Bueno, yo personalmente te voy a contactar para que podamos programar la siguiente formación. Vamos a ir entonces recolectando. Les voy a poner un plazo, profesor, y es la próxima semana. El profesor que esté interesado, enviar la carta ya ahorita mismo, apenas termine con Rafael, les mando a través de los asesores el modelo de la carta para que ustedes la diligencien con sus rectores, recojan el RUT y podamos recoger toda la información la próxima semana, el viernes, y mandar un solo correo a Rafael con las instituciones que quieren participar y las que ya tienen la licencia, que todavía no han empezado a aprovecharla, bueno, ya es momento de hacerlo. Rafael, muchísimas gracias por tu colaboración, por tu paciencia, por tus enseñanzas. No, a ustedes, Cristina, por el espacio. Y esperamos que nos podamos ver dentro de, no sé si de pronto un mes para seguir con toda la parte de análisis. Yo estoy invitando a este cachaco que se venga para Cartagena a darnos el taller presencial. ¿Ustedes qué dicen? Que vengan.
Obvio, yo no sé por qué no quiere venir. Aquí, mira, hoy comimos pastelito con jugo de corozo, sabroso, estamos aquí fresquitos. Vamos a ver si no se me desconecta. Yo quiero ir, solo que no me dan permiso de ir. Ahí están La juiciosos. Por mí, con todo el gusto voy, obviamente, pero pues me toca contar con el permiso de la empresa, obviamente. No, ese permiso lo gestionamos, no te preocupes por eso. Vale. Eso, Rafael, muchísimas gracias. Que estén súper bien. Bueno, que estés bien, hasta luego. Ok.